Hubo momentos en Etiopía que fue muy difícil ser judío. De hecho, los etíopes solían llamarnos falasha, invasores, gente que no pertenece al país. Durante miles de años vivimos en Etiopía, pero sabemos que no pertenecemos allí, que nuestro verdadero lugar es Jerusalén, es Israel, es Sion. Cuando aterricé en Israel, me di cuenta de que los niños que corrían alrededor eran un poco más claros. Quiero decir, esa mañana fue realmente la primera vez que me di cuenta de que mi cabello es un poco rizado y mi piel es oscura, pero para mí no significaba algo malo o algo bueno. Fue sorprendente para... ¿La primera vez que viste a judíos no negros? Sí. Durante esos años, en realidad, estábamos convencidos de que somos los últimos judíos que quedan en el mundo. Teníamos la responsabilidad de la supervivencia de esta nación. Shalom y bienvenidos a Estado de una Nación. Soy Eilon Levy. A los críticos de Israel les gusta retratarlo como un proyecto colonial de colonos blancos. Eso obviamente es absurdo. No solo porque los llamados judíos blancos son refugiados de un genocidio, el Holocausto, en el que no se les veía como blancos o incluso humanos, sino porque Israel es un mosaico de comunidades judías de todo el mundo. Europa, Asia y África, incluyendo a los judíos negros de Etiopía, aislados del resto del mundo judío durante más de 2000 años, pero con el mismo sueño que sus hermanos en Europa y el Medio Oriente de regresar a Jerusalén. A la edad de 9 años, Mehereta Baruch Ron emigró de un pequeño pueblo en Etiopía a Israel. Ella viajó 750 kilómetros a pie a través del infierno, pasando 6 meses en un campo de refugiados en Sudán, ocultando su identidad judía antes de finalmente llegar a la tierra prometida en un puente aéreo organizado por Israel. Incapaz de leer su lengua nativa o hebreo, luchó para integrarse en la sociedad israelí. De orígenes humildes, llegó a ser alcaldesa adjunta de Tel Aviv y se postuló al Knesset con el partido izquierdista Meretz. Hoy se une a mí para desempaquetar la fascinante historia de dónde proviene la judería etíope, cómo y por qué llegó a la tierra prometida, y lo que realmente piensa de los llamados progresistas en los campus universitarios que piensan que ella es una colonizadora blanca. Bienvenido a Estado de una Nación. Últimas noticias de Israel esta mañana. Impactante toma de rehenes. Cientos de israelíes están muertos. Quiero traer al portavoz del gobierno israelí, Eilon. ¿Qué sucede cuando termina la pausa de 4 días? ¿Cómo resuelves esto? ¿Dónde está? Esto va... Baruch Ron, bienvenido a Estado de una Nación. Gracias, Ilan. Estoy muy emocionada de estar aquí. Dime, ¿cómo te sientes sabiendo que en este momento hay estudiantes en campus de Canadá, América y Australia que piensan que eres un colonizador blanco? ¿Es tan decepcionante? Es tan confuso porque, ya sabes, estoy aquí como mujer, mujer nacida en África, mujer judía, israelí. Y cuando veo a esas personas que creo que tienen buena voluntad, creo que piensan que están luchando por las cosas correctas, pero lo han arruinado. El hecho de que hayan tomado una historia de judíos que vienen de todo el mundo, judíos de color de Etiopía, y pinten a Israel de alguna manera como una colonia de colonos blancos. Sí, Israel, lo opuesto al colonialismo. Y voy a contarles mi historia, mi viaje a Israel, que tal vez pueda dar algunas ideas y pensamientos a aquellos que protestan contra Israel, a aquellos que apoyan a un terrorista, a aquellos que apoyan sociedades antidemocráticas, sociedad contra los derechos de las mujeres, sociedad contra los derechos de los homosexuales. Y así creo que están confundidos. Por eso estoy tan feliz de tenerte aquí en el podcast, porque hay una concepción en todo el mundo de que Israel es este proyecto colonial de colonos europeos. Sabemos que es una tontería, pero en todo el mundo eso no está tan claro. Tú vienes de la comunidad etíope, una comunidad extraordinaria con un rico patrimonio, mayormente reubicada en Israel. Y quiero entender sobre tu historia personal, pero también la historia de esa comunidad, porque es una historia paralela a la historia de la judería europea, a la que la gente está acostumbrada cuando piensa en la historia de... Entonces, quiero empezar preguntando, ¿cómo llegaron los judíos a Etiopía en primer lugar? ¿Lugar?
Oh, excelente pregunta. No estoy segura de tener la respuesta exacta para eso, pero hay algunos investigadores estudiando este tema. Una de las ideas es que somos parte de la tribu de Dan que se dirigió al sur desde Egipto y luego, supongo, llegamos a Etiopía después de la destrucción del primer templo, y otra perspectiva habla sobre nosotros siendo parte del rey Salomón y la reina de Saba y la delegación que regresó a Etiopía, pero es bien sabido que estamos desconectados del mundo judío desde la destrucción del primero, Templo durante... más de 2000 años. Y eso significa que la forma de judaísmo que evolucionó en Etiopía fue separada de la rabínica tradición. No tenía la Mishnah o el Talmud. Dime qué es el judaísmo etíope. Como dije, estuvimos desconectados del mundo judío durante 2000 años, así que practicamos el judaísmo bíblico. Guardamos Shabbat, celebramos festividades como Rosh Hashanah, Shavuot, aquellos que son en la Biblia, pero las festividades que se establecieron más tarde como Hanukkah y Purim no las celebramos. ¿Creciste sin Purim o Hanukkah? Sí, siento mucha pena por ti. Pero desde los 10 años celebro muy bien esas festividades. Así que durante esos años estábamos realmente convencidos de que éramos los últimos judíos que quedaban en el mundo y teníamos la responsabilidad de la supervivencia de esta nación. Hay momentos en Etiopía que fue muy difícil ser judío. De hecho, los etíopes solían llamarnos falasha, que significa invasores, personas que no pertenecen al país. Así que durante miles de años vivimos en Etiopía, pero sabemos que no pertenecemos allí, que nuestro verdadero lugar es Jerusalén, es Israel, es Sión. Y hemos estado soñando con el día en que dejaremos Etiopía y llegar a Jerusalén para ser judíos libres, celebrando y practicando nuestro judaísmo libremente sin estar en peligro. Porque en Etiopía no en todos lados puedes decir que eres judío y estar seguro. Había persecución. Recuerdo a mi hermana, fue a una de las ciudades para estudiar la preparatoria y me contó que uno de los días que regresó a su apartamento, vio que sus vecinos quemaron su ropa porque se dieron cuenta de que ella es judía. Creían eso porque ella es judía, puede dañarlos con solo mirarlos y hacer algunas cosas malvadas solo porque es judía. Así que nuestra vida en Etiopía fue algo que se nos impuso. Sentíamos que este no era nuestro verdadero hogar y que nuestro verdadero hogar es Jerusalén. Y recuerdo a mi tío, que era una especie de líder religioso, reuniéndonos a nosotros los niños y contándonos historias de la Biblia y historias sobre Jerusalén. Y cuando le preguntamos a mi tío, ¿por qué es tan importante para ti que lleguemos a Jerusalén? ¿Qué hay en Jerusalén? Él describió a Jerusalén como el cielo en la tierra. Y él afirmó que ese era nuestro auténtico hogar. No pertenecemos aquí. Y cuando le pregunté cuándo va a ser, cuándo vamos a llegar a Jerusalén, él dijo, muy pronto. Extraordinario. Es fascinante para mí pensar que tienes una comunidad que cree que está sola en el mundo, preservando una forma muy diferente de judaísmo de lo que se practica en el resto del mundo, sintiendo esa inmensa responsabilidad, pero al mismo tiempo experimentando. De alguna manera, debo decir que cuando pienso en nuestro judaísmo, dije que este es el origen. Este es el judaísmo claro que se celebró durante el primer templo y lo conservamos. Los cambios sucedieron más tarde. Así que mantuvimos las bases de... ¿Ustedes son los verdaderos judíos? Sí. Somos los impostores, en cierto modo. No tenían Hanukkah o Purim, pero sí tenían sus propias festividades. Háblame sobre Sigd. Sigd es un feriado que se celebra para conmemorar a Jerusalén, para rezar por Jerusalén y recordarnos que somos parte de algo más grande. Y cada año la comunidad judía se reuniría y rezaría o subiría a una de las montañas con las cajas, el
que son los líderes religiosos de nuestra comunidad. No tienes rabinos allí. Que sí, no teníamos rabino. Y supongo, Una invención moderna. sí, así que tenemos casos, nuestro caso que mantuvo la tradición judía y lideró la comunidad etíope en Etiopía. Así que fue un día en que estábamos rezando por Jerusalén. Un día que, ya sabes, la primera parte del día fue de ayuno y oración y la segunda parte fue como celebrar como si ya estuviéramos en Jerusalén. Así que esto es, y en realidad esta festividad también existe en la Biblia. Somos los únicos que la hemos mantenido. Esto me resulta fascinante porque hay una historia que la gente en los campus universitarios cuenta sobre el sionismo y de dónde proviene Israel, y dice que los judíos son blancos, y en el siglo XIX se les ocurrió una pálida imitación de otros movimientos nacionalistas europeos, y decidieron formar su propio movimiento colonial europeo para colonizar la tierra de Israel. Pero lo que me estás diciendo es que los etíopes tenían su propia forma de sionismo que no tenía nada que ver con Herzl, que no tenía nada que ver con formas de nacionalismo europeo, pero que al mismo tiempo estaba arraigada en esa misma experiencia de antisemitismo y persecución por un lado, y un anhelo por una antigua patria. ¿Cuál fue el detonante de ese antiguo anhelo? 2000 años de subir a la montaña más alta y rezar en dirección a Jerusalén se convirtió en un plan de acción para regresar. Bueno, en el siglo XIX investigadores europeos como Faitelovich llegaron a las aldeas judías y se dieron cuenta de que hay una comunidad judía en Etiopía. Y Faitelovich, que es realmente uno de los investigadores asombrosos, era estudiante en la Universidad de la Sorbona y llegó a la comunidad etíope en una de las aldeas y les dijo a las personas allí: soy judío y vine a conocerlos, a estar en contacto, para conocerlos y mantener contacto. Y la comunidad judía allí le dijo: ¿judío? ¿Judío blanco? No, porque en ese tiempo había un misionero, un lote misionero de acciones misioneras en Etiopía. Y nosotros los judíos no queremos convertirnos en cristianos. Así que cada persona blanca que venía y decía: soy judío, como judío renacido, éramos muy sospechosos. Y él dijo, escribe en uno de sus artículos que le tomó mucho tiempo convencer a la gente judía, a los judíos en los pueblos, de que él es judío. Y cuando estuvieron convencidos, le pidieron que fuera y se lavara para sumergirse en y limpiarse ritualmente para poder ser parte de la comunidad. Y dijo que le llevó algún tiempo convencerlos de que soy un judío, pero pasé toda mi vida tratando de convencer al mundo judío de que la comunidad etíope es judía. Así que alrededor de la hora, los movimientos misioneros cristianos establecieron el primer vínculo moderno entre los judíos etíopes y los judíos del resto del mundo. Pero ¿en qué momento comienza la gran alía a Israel? Porque la gran mayoría de la comunidad etíope ahora vive en Israel, sí. ¿Cómo ocurrió eso? Faitelovich, quien pasó su vida intentando crear esta conexión entre la comunidad etíope, la comunidad judía etíope y las otras comunidades judías en el mundo, logró llevar a cabo, creo, 15 jóvenes etíopes a Israel, a pesar de que no era legal. No éramos reconocidos como personas judías, pero logró traer a algunos niños para aprender hebreo, para aprender el judaísmo moderno que ocurrió durante esos años. Porque no hablaban hebreo en la diáspora. En ese tiempo ya había, debido a Faitelovich y otros activistas etíopes, también había una escuela y hablaban un poco de hebreo. ¿En Etiopía? En Etiopía. Además de amárico, entendido. Pero, ¿cuál era el idioma utilizado en la liturgia y en la religión? ¿Qué? Que es uno de los 3 idiomas semíticos, como el árabe, hebreo y... ¿Qué es? Está bien. Y es el idioma sagrado que
Mantuvimos nuestra tradición en ese idioma, pero no teníamos el hebreo escrito. Temprano, Años de... el Estado de Israel. Hay algunos etíopes que se mudaron a Israel. La primera exposición realmente. Sí, de vuelta a los pueblos. Y desde entonces nos dimos cuenta de que existe un Estado, Jerusalén existe y Jerusalén existe. Quizás sea posible llegar a Jerusalén. Porque hasta entonces piensan que Jerusalén es un lugar real. ¿Por qué los judíos etíopes no se levantaron e intentaron caminar hacia Jerusalén cientos de años antes? ¿Por qué espera para La llegada de hecho, hubo algunas personas que intentaron llegar a Jerusalén por pie? ¿En serio? Sí, sí, historias trágicas sobre eso. No es como... No nos quedamos sentados esperando, buscamos e intentamos encontrar Jerusalén. Y yo y nosotros admiro a personas como Feitelovich que vinieron a los pueblos, pero muchos activistas que lucharon por la comunidad etíope que llegaron a Israel son de origen etíope o nacidos en Etiopía. Activistas. Pero me estás diciendo que, ya sabes, en los cientos de años que la vida judía se está desarrollando en una trayectoria separada en Europa y en el Medio Oriente, hay una comunidad en Etiopía que piensa que está completamente sola, que está tratando de salir de allí y tratando de establecer su propio movimiento sionista, ¿verdad? Cientos de años antes de Herzl. Exactamente. Exactamente, porque no fuimos parte de la sociedad etíope durante más de 2000 años, teros, invasores, personas que no pertenecen al país. Entonces, ¿en qué momento comienza la comunidad a empacar? Y a irse. Bueno, No creo que hubiera una especie de mensaje o algo realmente claro. Evidencia de que es posible llegar a Jerusalén. Pero hemos estado soñando con Jerusalén durante miles de años y solo necesitábamos como alguien que nos dijera que hay un camino. ¿Sabemos que existe Jerusalén? Hay una manera de llegar a Jerusalén. y esa manera de llegar a Jerusalén es esencialmente para literalmente caminar a través del infierno, a través de Sudán, para conseguir un transporte aéreo organizado por Israel, para rescatar y transportar a la gran mayoría de la judería etíope. Y quiero escuchar tu historia personal porque es extraordinaria y al mismo tiempo tan reflejo del viaje a través del infierno que tantos judíos etíopes hicieron para llegar a Israel. Pero primero quiero dar un paso atrás y cuéntame sobre tu infancia en Etiopía antes de la gran reubicación a Israel. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? Tenemos tiempo. Es realmente una historia larga, increíble. Y nací en un pequeño pueblo en Etiopía. ¿Electricidad? No, ¿Agua corriente? no, ¿Muchas cabras? sí. Nacer en un pueblo es como no hay escuela. ¿En Etiopía en absoluto? No fui a la escuela, pero la escuela en Etiopía en absoluto. No fui a la escuela, pero desde una edad muy temprana tengo responsabilidades en nuestra familia, porque alguien debe mantener las cabras y las ovejas, trayendo agua de la fuente porque no teníamos agua corriente, ayudando a mis hermanos y padres en el campo. Así que desde los 6 años, incluso 5, me recuerdo muy ocupada en nuestro negocio familiar. Y solo cuando me convertí, 8, 9, me di cuenta de que ya soy una persona adulta y supe que en ese punto mi padre debería decidir si voy a la escuela como mis hermanas o estoy en camino de casarme. ¿Qué quieres decir con casarte? ¿Tienes 9 años? Sí. Bueno, era como había conversación prometiendo a alguien más que estaré. Su nuera, lo siento, A la edad de 9, tu padre. ¿ya está intentando casarte? ¿Organizas, haces como el arreglo para ah, boda? ¿A qué edad? 11, 10 es boda. 11 o 10. Sí, sí. ¿Sí?
A veces, las mujeres tenían su primer hijo a la edad de 12 años. ¿12? Sí. Eso es horroroso. Es otro mundo, es otra cultura. Pero ahora, Imagino que viviendo en Israel te salvaste de ser una novia infantil, gracias a Dios. Tú eres salvada por Jerusalén, dime. Así que le pregunté a mi padre, salvado. Jerusalén. Dime. Así que le pregunté a mi padre cuando voy a la escuela también, como mis hermanas, y no obtuve ninguna respuesta. Y recuerdo que mi padre fue a la ciudad para comprarme un vestido nuevo. Y decidí que si mi padre trae consigo, me compra un vestido tradicional, es una mala señal. Significa que voy a casarme. Pero si vuelve con un vestido moderno, entonces significa voy a la escuela. Así que esperaba ansiosa el regreso de mi padre. Y cuando volvió y sacó el vestido, era un vestido tradicional. Y el significado era que me iba a casar, no iba a ir a la escuela. Alguien tú, Edad o un mucho mayor. quizás un año después, 2 años después, pero este es el camino que... Tienes una fiesta para la boda y la bat mitzvah. Y entonces estaba molesta y recuerdo yo yendo detrás de nuestra casa y tú, sabes, desgarrando el vestido porque estaba tan... Me irrita y entiendo que es un mal presagio para mí. No quería casarme. Nadie quería casarse a la edad de 10, 12 así que afortunadamente, unas semanas después, nadie habló de bodas o de vivir en Etiopía o de planificar nuestra vida en los pueblos. Todos hablaban de la posibilidad de llegar a Jerusalén. Así que fui salvada por Jerusalén. Cuéntame sobre el viaje a través del infierno hasta Jerusalén. Es una locura. Cuando pienso en mi padre y otros padres y madres que decidieron dejar todo lo que conocían e iniciar un viaje, ¿a dónde? ¿Quién nos está esperando? ¿Qué tan peligroso es el viaje? No sabían mucho. Tenían este sueño sobre Jerusalén y simplemente empacaron todo y escaparon, de hecho, de Etiopía, escaparon de nuestro pueblo a Sudán, porque el gobierno en Etiopía no permitía el vivir a los judíos. Así que tuvimos que escapar por la noche, escondiéndonos, caminar solo durante la noche al principio, hasta que estuvimos lejos de lugares donde hay personas que pueden vernos y informar a las autoridades que estamos tratando de escapar de Etiopía. Y más tarde dormimos un poco por la noche y caminamos durante el día, muchos kilómetros al día. Estamos hablando de 750 kilómetros. ¿Caminaste? 700 ¿50? kilómetros, sí. Y tantos judíos. Perecieron en el camino, en esas condiciones horribles. Desafortunadamente demasiados. ¿Perdiste a personas en tu familia? Todas las familias sufrieron una pérdida. Mis 2 hermanos. Mi padre estaba casado no con mi madre, sino con otra mujer. Y 2 de ellas, de hecho, murieron en el campo de refugiados en Sudán. Y alrededor de 1/4 de las personas que hicieron el viaje para llegar a Jerusalén, aproximadamente 4,000 judíos etíopes murieron en Sudán en el camino a Sudán. Así que tuve suerte. Muchos de nosotros tuvimos suerte de sobrevivir a este peligroso viaje. Pasé alrededor de 6 meses en el campo de refugiados. Sí. ¿Ocultando tu identidad judía? Ocultando nuestra identidad judía porque estábamos escapando de Etiopía y no es que los sudaneses nos dieran la bienvenida. Así que tuvimos que ocultar nuestra identidad. Y de nuevo nos dijeron que deberíamos esperar, estar en silencio y alguien nos alcanzará para llevarnos a nuestro viaje final y luego finalmente tú. ¡Subes a esto! Aerolínea secreta. Israel organizó
por el Servicio Secreto de Israel. Servicio Secreto de Israel y muchas buenas personas como George Gutelman. George Gutelman tiene. Israel no pudo aterrizar en Sudán y sacar a los judíos. Deben encontrar una solución para eso. Le pidieron a George Guterman, quien tenía una compañía aérea que volaba peregrinos a la Meca y en países árabes. Ese era el negocio de George Guterman. Le preguntaron si era judío, un sobreviviente del Holocausto. Su madre murió durante el Holocausto y fue acogido por una familia cristiana que salvó su vida y la de su hermano. Y cuando el Mossad realmente le pidió ayuda, creo que sintió que era su momento para salvar a otros como él fue salvado. Tan asombroso. Historia. Y él contribuyó con sus planes. Y supongo que fui uno de los 7,000 judíos que fueron rescatados por la compañía aérea de George Guterman, quien después perdió el negocio porque la operación se hizo pública. Extraordinario. ¡Qué extraordinario! Sacrificio. Sí. Sí. Tomás, al llegar a Israel, cuéntame sobre tu primera vez viendo a un judío de tez blanca. En realidad yo quiero decir, vi a un judío blanco en el avión. No estaba pensando mucho en eso. Pero cuando aterricé en Israel y me desperté en un internado con niños israelíes corriendo alrededor en mi primera mañana en Israel, me di cuenta de que los niños que corrían alrededor eran un poco más claros. Quiero decir, pude ver que era diferente cuando vi a niños de mi edad a mi lado. Así que esa mañana fue realmente la primera vez que me di cuenta de que mi cabello es un poco rizado y mi piel es oscura y soy un poco diferente de esos niños que corren alrededor. Pero para mí no significaba algo malo o algo bueno. ¿Fue sorprendente? ¿Para ti la primera vez que viste a alguien que no fuera negro? ¿Judíos? Sí. Estábamos convencidos de que somos los únicos judíos que quedan en el mundo allí en el notable libro de Dino Abebe, que son sus memorias, como en el notable libro de Dino Abebe. Que son sus memorias como el primer etíope. Periodista. En Israel. Que tuve el honor de traducir al inglés. Así que conoces muy bien la historia. Habla de los judíos etíopes que hicieron aliyá e inmediatamente subieron a un autobús en Jerusalén y pidieron ver el templo porque estaban seguros de que aún estaba en pie. ¿Fue esa tu experiencia? También, no. En realidad, cuando aterricé y estaba pensando en la promesa de mi tío sobre el cielo en la tierra. Al aterrizar fue como el cielo en la tierra para mí. Para mí. El israelí moderno, los edificios, los coches, la electricidad, todo es tan asombroso. Así que para mí también era Jerusalén. No necesitaba el templo, o tal vez no sabía que no estoy en Jerusalén, estoy en Pardeshana. Extraordinario. Dime, desde que hiciste aliyah a Israel, te has vuelto muy activo políticamente, localmente, también a nivel nacional. Te postulaste para el Knesset en el lado izquierdo del mapa político. Actualmente, la izquierda global se ha vuelto completamente anti-Israel y esta postura se ha convertido en parte de las causas progresistas. Si eres pro lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros anticambio climático, si defiendes a las personas negras en todo el mundo, significa que debes odiar a Israel porque las personas oprimidas del mundo se unen contra los malvados judíos blancos. Me pregunto cómo te hace sentir cuando ves a la gente de la izquierda volviéndose contra Israel en nombre de sus supuestos valores progresistas. Creo que no conocen Israel. No ven la sociedad israelí, lo diversa que es. No entienden que el Estado de Israel fue establecido como la patria del pueblo judío que sufre en todo el mundo. Deberían recordar mi historia. Una niña de 10 años viviendo en un país que no la aceptaba. El Estado de Israel es el hogar. Es mi hogar, es el hogar para las personas judías de todo el mundo que necesitan un lugar seguro. Y el Estado de Israel es un país democrático. Nuestro valor es
derechos humanos, derechos de las mujeres, derechos de los homosexuales. Y cuando veo esos valores, como se practican en los países islámicos, debo decir que están muy atrasados. Puedo decir a esos manifestantes progresistas negros que el pueblo judío fueron los que se levantaron con Martin Luther King luchando por el derecho de la comunidad negra en América, y quiero que examinen cuidadosamente dónde es más fácil vivir como una persona negra en países democráticos o países islámicos. Personalmente me ha sorprendido descubrir que hay personas en América, incluyendo afroamericanos, que están sorprendidos de que haya personas negras en Israel, que haya judíos negros, y piensan que defender a los oprimidos significa odiar a Israel. Y oponerse a Israel por considerarlo una fuerza opresora. ¿Qué les dirías a esas personas en América? ¿Saben que hay judíos negros en Israel? ¿Que Israel es un país muy diverso? En nombre del bien y del mal, en realidad luchas contra tus propios valores. Valores para los derechos humanos, valores para la igualdad, valores para la democracia. Nosotros, las minorías, tenemos que luchar más duro por los valores democráticos, por la igualdad, porque de lo contrario somos los primeros en pagar el precio. Meheret Baruch Ron, gracias por asistir a Estado de una Nación. Esta discusión ha sido fascinante. Gracias, muchas gracias. Y eso concluye el episodio de hoy de Estado de una Nación con Meheret Baruch Ron. Si disfrutas estos episodios, suscríbete en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuches podcasts y síguenos en las redes sociales. Soy Eilon Levy, llevándote más allá de los titulares y entre las líneas. Gracias por ver.